Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Desde la Segunda Guerra Mundial y en especial desde la década de 1970, muchos científicos, autores de ciencia ficción, divulgadores de ciencia y tecnología nos prometieron un futuro que realmente era brillante, un futuro en el que la humanidad progresaría, definitivamente derrotaríamos enfermedades como el cáncer o grandes enfermedades virales, tendríamos colonias humanas en el espacio y tendríamos, por ejemplo, forma de superar la dependencia energética de los hidrocarburos. Sin embargo, han pasado los años, hemos llegado al siglo XXI y estas promesas no se cumplieron. Hoy, de nuevo, en los últimos años, hay científicos, divulgadores, autores de ciencia ficción y autores especiales como Michio Kaku, un científico reconocido de la física cuántica, que nos han prometido de nuevo que el mundo avanzará de forma indetenible a unos nuevos postulados de desarrollo científico, a una nueva revolución científica y que daremos grandes avances. Para saber qué tan creíbles son estas promesas, qué tantos cambios veremos en los próximos años, si habrá o no habrá una gran revolución científica, cómo nos afectará en la vida diaria o qué tantas esperanzas podremos tener, conversaremos hoy con el profesor Moisés Wasserman. Bienvenidos. Químico, Universidad Nacional de Colombia. PhD en Bioquímica, Universidad Hebrea de Jerusalén. Postdoctorado, Departamento de Microbiología, Universidad del Estado de Nueva York. Profesor titular y emérito, Universidad Nacional de Colombia. Investigador emérito, Instituto Nacional de Salud. Miembro de número y expresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar. Premio Nacional al Mérito Científico, Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias. Medalla al Mérito Científico, Universidad Nacional de Colombia. Exdirector general del Instituto Nacional de Salud, exrector de la Universidad Nacional de Colombia. Más de 100 tesis de pregrado, maestría y doctorado dirigidas. Más de 80 publicaciones científicas en revistas indizadas. Más de 100 publicaciones en la prensa sobre ciencia y educación. Es muy conocido el dicho ese que es mejor ser historiador que profeta. Y en mi caso, sin duda. Profesor Wasserman, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Nos alegra que nos acompañe en el debate a la ciencia. Quiero comenzar con usted con una pregunta en este aspecto de qué está pasando en el mundo en términos científicos. Y podría uno preguntarse si estamos realmente a la puerta de una nueva revolución científica, de un cambio radical en la ciencia después de lo que hemos conocido a lo largo de los últimos 60 años, o es un exceso de promesas. Pues no sé, es muy conocido el dicho ese que es mejor ser historiador que profeta. Y en mi caso, sin duda. Yo creo que nadie duda que va a haber cambios muy fuertes, cambios muy profundos en varios campos de la ciencia y en varios campos de la aplicación también, en la tecnología. Y eso va a seguir aumentando muy fuertemente durante los próximos años y a un ritmo creciente como ha venido durante los años pasados. Es difícil decir con eso, de todas formas, cuando es un vuelco revolucionario tan grande, ¿no? Va a haber progresos incrementales en muchísimas áreas. Sí, se lo pongo en estos términos. Por ejemplo, un divulgador que se ha vuelto muy famoso en lengua hispana en los últimos 3 o 4 años, que es Michio Kaku, que además ya tiene una fama muy consolidada en el mundo angloparlante, pues ha empezado una oleada de divulgación científica de nuevo muy fuerte y que coincide además con la aparición de programas especializados como Discovery Science, por ejemplo, el mismo Discovery Civilization, que destacan una serie de aspectos científicos, de renovaciones, y le quiero poner un ejemplo específico de exceso de promesas, el de la inteligencia artificial. En los años 60 y 70 nos prometieron que para esta época tendríamos robots que harían prácticamente cualquier trabajo humano, que tendrían la capacidad de ser inteligentes, que procesarían datos y tendrían memoria, pero incluso podrían tomar decisiones. Y sin embargo, lo que se ha revelado es que no es cierto, que el mismo Kaku lo dice, no es cierto que los robots puedan tomar decisiones. La inteligencia resulta ser algo mucho más complejo que simplemente almacenamiento de información. Sí, no hay duda. Yo creo que, y por eso
usaba la palabra incremental en la respuesta anterior. Hay algunas predicciones que se pueden hacer con alguna seguridad y son generalmente predicciones de carácter incremental. Es decir, no hay duda de que la agronomía, la agricultura, el manejo alimentario del mundo va a tener cambios muy profundos. Van a surgir especies nuevas, las especies transgénicas se van a potenciar enormemente, la productividad en distintos ámbitos que hoy en día son insoñables prácticamente como ámbitos productivos para alimentos. Eso va a suceder, eso está creciendo y eso va a crecer muchísimo más sin ningún lugar a duda. Yo creo que el manejo poblacional amplio, es decir, las bases de datos, el reconocimiento, las identificaciones de las personas, el uso de esa identificación. Caco, por ejemplo, habla de que en un futuro tendremos unos anteojos que nos permitan identificar a la persona en la calle y conocer inmediatamente su hoja de vida, etcétera, etcétera. No sé si llegamos a eso, no sé si eso es necesario, pero sí obviamente el manejo poblacional va a tener unas modificaciones profundas con implicaciones éticas de mucho tipo, pero lo va a tener. Estoy seguro que desde el punto de vista de la salud va a haber cambios profundos del crecimiento en las aplicaciones de las células madres, pero muchísimas otras cosas posiblemente que están en trámite también va a haber, y él dice que nos vamos a algo así como que vamos a tener la vida eterna, la eterna juventud, que a los 30 años vamos a suspender el envejecimiento. Casi como que no si la creo. muerte fuera algo antinatural de Sí. repente en algún lugar. Sí, no creo que suspendamos el envejecimiento a los 30 años, pero sí vamos a vivir más tiempo, van a vivir más tiempo. Es un fenómeno que se ha venido dando el último siglo y que se va a incrementar en el futuro. Pero hay otras cosas en las cuales sí me parece que los vaticinios son un poco arriesgados o bastante arriesgados y que o se darán o no se darán. La inteligencia artificial, pues va a haber seguramente algunos aspectos que hoy llamamos inteligencia que se van a dar, pero no creo que todo el fenómeno de la inteligencia vaya a tener un impacto. Hay algunas cosas que se predice un impacto muy rápido y el impacto es mucho más lento. Cuando lograron elucidar el genoma humano, también se estaba prediciendo unos inmensos y enormes usos casi que inmediatos. Hoy en día es claro que no son tan inmediatos, que los va a tener y que eso está creciendo, pero no es tan inmediato. En esas predicciones siempre hay algunas, las incrementales van más a lo fijo, las que son nuevas son difíciles realmente de prever. De prever y demostrar cuáles son los beneficios inmediatos. Exactamente. Fíjese a Julio Verne, que es el ejemplo, pues él que era el autor de nuestra infancia y que pues predijo el viaje a la Luna, que no era tan difícil de prever. Claro que obviamente como él tenía únicamente balística en el siglo XIX, pues lo predijo como un gran cañón. Claro. Pero eso no era difícil de prever y eso se considera una predicción y pues lo disfrutamos mucho. Predijo 20.000 leguas de viaje submarino. Eso es parecido a los submarinos de hoy, que tampoco era tan difícil de generar una predicción incrementando lo que ya había. Es decir, es un aporte incremental. Pero por otro lado, me parece que la predicción del viaje al centro de la Tierra fue malita, porque eso sí sabemos muy claramente que no se va a dar. No hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo y la vuelta al mundo en 80 días, pues hoy es chistosa, es mucho más realista la vuelta al mundo la vuelta al día en 80 mundos de Cortázar, claro, que la vuelta al mundo en 80 días de Verne, que hoy es pues chistoso. Profesor Wasserman, ¿cuáles cree usted que son las áreas más importantes del conjunto de lo que uno podría llamar el mundo científico, el espectro científico, en el que se van a presentar esos cambios más rotundos, más contundentes? A mí me parece que las áreas que van a tener un impacto mayor
nuevamente lo digo con precauciones, pero me parece que las que van a tener un impacto mayor en el futuro son el área de la energía, indudablemente, pues porque nosotros nos acercamos de alguna forma al agotamiento de la energía fósil y allí el cambio deberá ser radical realmente. Formas nuevas de energía, utilización de energía que ahora no usamos, muy distinta, reserva de energía, grandes baterías inmensas, eficientes, que nos permitan manejar mucho mejor la energía. Allí sin duda va a haber un avance profundo. Creo, como decía antes, que tiene que haber un avance profundo en el suministro de alimentos. Si seguimos creciendo, la especie humana como estamos creciendo, indudablemente tiene que haber un avance inmenso en eso. Creo que en comunicación, como se ha venido dando, va a llegar también a formas sorprendentes para nosotros en este momento. Ya en este momento no son tan sorprendentes. Los prejuicios de la idea de la cultura universal, del modelo universal de comunicación. Pues yo creo que va a haber realmente cambios inmensos, inmensos. No estoy seguro que rompiendo la cultura de la comunicación universal, más bien abriendo acceso a muchas cosas que hoy en día no tienen acceso. Y creo que en el campo de la salud también va a haber transformaciones muy fuertes. La mejora de la salud, indudablemente, una de las cosas que dice Caco, el cultivo de tejidos, los órganos artificiales en cultivo y cosas de esas, eso creo que es algo que muy probablemente se va a dar. Una de las cosas más interesantes en salud es todo lo que tiene que ver con el cáncer, porque se llevan ya varias décadas trabajando contra el cáncer, investigando, bueno, además toda la información que se ha recogido luego con la información genética, descubrir cómo está compuesto el cáncer genéticamente, todo esto que ha habido alrededor del cáncer, pero el cáncer, incluso en las predicciones, resultan ser relativamente pesimistas. Sí, a término, dependen los términos, ¿no? A término corto y a término medio seguramente que habrá avances, pero no habrá una solución final. No habrá una solución final, sobre todo que lo que llamamos el cáncer son muchas patologías distintas. Caco plantea el fin de las enfermedades y me parece que fundamentalmente no es un imposible. No es un imposible fundamental, pero no creo que sea algo que se logre en un término demasiado corto ni medio tampoco. Es algo que si se logrará un término mucho más largo. Después de esta breve pausa continuaremos nuestra conversación con el profesor Moisés Wasserman. Quién sabe si en Marte encuentran algún tipo de mineral que justifique por sus características hacer una inversión de ese tamaño, pero sería una inversión realmente fenomenal. Estamos con el profesor Moisés Wasserman y estamos hablando de cuáles son las perspectivas de desarrollo científico del mundo en las próximas décadas. Profesor Wasserman, quizás uno de los puntos más importantes de las últimas años, de las últimas décadas, ha sido una conjunción entre el proyecto del genoma humano, la revolución en términos de información, informática, software, hardware, pero también la amplísima movilidad de información entre las comunidades científicas. ¿Eso ha tenido algún impacto en este desarrollo del que venimos hablando? Sí, indudablemente eso tiene un impacto muy grande y lo va a tener más en el futuro. Como yo decía, uno de los cambios fundamentales se va a dar en el manejo de las poblaciones, y con eso me refiero a una cédula, por ejemplo, que en el futuro la cédula va a tener todo el genoma, va a ser una identificación completa, le va a poder decir los riesgos que está teniendo y por otro lado eso tiene implicaciones muy serias en otros manejos, porque la pregunta es si eso lo puede usar, por ejemplo, una compañía de seguros para definir la prima, ¿no? Claro. Eso muestra pues que hay una ambigüedad en eso. Yo creo indudablemente que eso va a tener una repercusión muy grande en el futuro. Ahora, la apertura y la universalidad de la ciencia, que es uno de los principios
fundamentales derivado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que para nosotros es muy importante. En este campo ha tenido tropiezos. Yo, por optimista, pienso que los tropiezos se van a resolver y que el futuro, la información va a ser mucho más libre y mucho más abierta para todos. Pero podría suceder lo contrario también. Podría suceder lo contrario y en ese caso, pues la información y el conocimiento pueden ser más bien un medio de afianzamiento de privilegios y de dominios políticos. Volviendo al tema de salud, que es de los que, digamos, causan más impacto y en el que se ha gastado una gran cantidad de miles de millones de dólares en investigación, tanto de recursos públicos como de compañías farmacéuticas. Y volviendo al tema del cáncer, por ejemplo, ¿qué enfermedades junto con el cáncer cree usted que van a tener un impacto importante en la población con base en este desarrollo científico? Sí, pues es difícil decirlo porque surgen sorpresas, ¿no? En Colombia no habíamos tenido 200 años el cólera y de pronto de un día para otro nos cayó una epidemia de cólera. Uno de los programas que ha tenido bastante refuerzo en los últimos años en los países del norte, sobre todo en Estados Unidos, es el llamado programa de enfermedades emergentes y reemergentes. Surgen nuevos virus. La reciente epidemia de influenza que asustó mucho a la gente, pues es un ejemplo de lo que puede pasar. La ya no reciente, pero de inmenso impacto, epidemia del SIDA, fue pues algo que surgió realmente también. Y entonces uno no puede descartar. Creo que no solamente que no puede descartar, sino que tiene que estar preparado a que pueden surgir incluso enfermedades infecciosas de ese tipo, nuevas y de una gran peligrosidad. Permítame, se lo pregunto en este contexto. ¿Las enfermedades no son un catálogo cerrado? No, yo creo que no, definitivamente no son un catálogo cerrado. Todo el tiempo están surgiendo enfermedades virales nuevas, están cambiando la forma como las enfermedades se manifiestan. Están surgiendo resistencias a los fármacos existentes y los fármacos existentes son relativamente pocos y se desarrollan mucho más lentamente a veces que las mismas resistencias, de tal forma que el problema de las enfermedades infecciosas no está resuelto, definitivamente no está resuelto. Y las otras enfermedades, las enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades de la vejez, esas por el contrario están teniendo un peso relativo más alto. Al vivir más años también las enfermedades crónicas y las enfermedades de la vejez tienen un precio más alto. Que además eso se explica, discúlpeme que le interrumpa, porque hasta hace 60 años, 100 años, la expectativa de vida no superaba los 50 años. Por supuesto, la gente se moría antes de que le diera un Alzheimer. Claro. Hoy en día la gente vive lo suficiente para tener una demencia senil y por eso un porcentaje relativamente alto de la población, sobre todo la población mayor, lo tiene. Ahí hay avances también y habrá muchos avances, pero por supuesto que no es un problema resuelto. Usted es bioquímico y en esta perspectiva la bioquímica juega un papel sustancial en la lucha contra las enfermedades y en especial, por ejemplo, contra las enfermedades de origen tropical. ¿En qué está la bioquímica en este contexto general de la medicina y de la ciencia? Es que yo diría, pues la bioquímica es la química de la vida y la vida toda funciona con moléculas, de tal forma que aunque hay muchas disciplinas, las disciplinas cada vez más tienen una superposición y no creo que haya nadie que trabaje en ciencias biomédicas y en ciencias médicas que de alguna forma finalmente no se refiera a las moléculas, que es el tema de la bioquímica. Entonces, pues se han establecido de pronto algunas fronteras un poco artificiales en la división de la ciencia y le dicen a uno la genética llega hasta acá y la biología molecular llega hasta acá y la bioquímica llega hasta acá, pero eso es un poco artificial. En definitiva,
El conocimiento en salud, al menos, está muy centrado en el conocimiento de las moléculas y la interacción de las moléculas en células y organismos. Permítame, le cambio de tercio en este asunto de la ciencia, y por estos días de mediados de este año 2012, pues tenemos un aparato de exploración espacial, Curiosity, que ha llegado al planeta Marte y ha, digamos, comenzado una exploración. Pero usted se acuerda, hace una especie de rememoración de los años 70, de los años 80, las promesas de los autores de ciencia ficción, de muchos científicos, era que para los primeros años del siglo XXI estaríamos viviendo de formas completamente novedosas y distintas que no se han cumplido, pero entre otras habrían colonias de humanos en planetas incluso como Marte. ¿Esto qué quiere decir? Sí, yo pienso que fueron predicciones entusiastas, pero realmente poco realistas, seguramente como algunas de las que estamos haciendo ahora, que son entusiastas y quién sabe qué tan realistas sean. Realmente la colonización de Marte tendría unos costos tan inmensos que comparados con las posibles ventajas que vemos en este momento, pues no tendrían ninguna justificación. ¿Quién sabe cuándo cambien las circunstancias? ¿Quién sabe si en Marte encuentran algún tipo de mineral que justifique por sus características hacer una inversión de ese tamaño? Pero sería una inversión realmente fenomenal. Es decir, llevar a un hombre al espacio es una inversión inmensa. Llevarlo a Marte ni qué hablar, y si además pensamos en traerlo de vuelta y traer materiales de vuelta, pues eso realmente tiene unos costos de tal magnitud que solamente una gran sorpresa, creo, de descubrimiento allá justificaría algo de ese tipo. Abandonemos todo este aspecto de la ciencia propiamente dicha y de sus logros o sus promesas o sus condiciones de edad de desarrollo y pasemos a un aspecto que tiene que ver con algo más terrenal, y es la competencia internacional. ¿Cómo se da la competencia internacional científica del siglo XXI? Y se lo pregunto porque de alguna manera existe la sensación de que Occidente empieza a perder una especie de posesión, de tenencia patrimonial sobre el desarrollo científico. ¿Qué quiere decir eso? Sí, pues digamos que durante la segunda mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, la potencia científica, la ciencia pues en forma así muy gruesa, podríamos decir que en la primera mitad, sobre todo al principio del siglo XX, la ciencia estaba en Europa. La segunda mitad del siglo XX, indudablemente, la potencia mundial en ciencia fue Estados Unidos, que creo que lo sigue siendo todavía. En este momento empieza a repuntar China y algunos países asiáticos en forma muy fuerte. ¿Quizá India un poco cerca de China? India también tiene India, Japón. Sí, Asia tiene India, Japón, Corea tiene una ciencia bien importante. Obviamente los grandes son India y China, y posiblemente un poquito por detrás Japón. Todavía Estados Unidos y Europa siguen teniendo un dominio muy alto sobre, pues dominio, si llamamos dominio la producción, la productividad científica, el crecimiento de conocimiento y también el crecimiento de aplicaciones. Ahora eso, llamarlo a uno ciencia occidental y a otro ciencia oriental sería, me parece, equivocado, porque la ciencia que está creciendo en la India y en China es exactamente la misma ciencia que se está haciendo en Estados Unidos y en Europa. Es lo que, si la quieren llamar occidental a la una, pues la otra también es occidental, aunque se esté haciendo en el Oriente. Mi esperanza, y yo creo que la esperanza de muchas personas en el campo científico, es que este crecimiento ampliado de la ciencia en muchos lugares
contribuya a que ésta se haga más universal y no al contrario. Pues yo por lo menos tendría inmensas esperanzas de que realmente ese sea el camino de la ciencia, que se convierta en más universal. Y no solamente porque la tienen 4 grandes potencias en el mundo que ahora van a estar un poco más repartidas, sino porque llegue también a muchos otros países como el nuestro, que en este momento pues no están en ese plano preponderante. Muy bien, vamos a una pausa en el debate a la ciencia en esta conversación con el profesor Moisés Wasserman. Después de esta breve pausa continuaremos nuestra conversación con el profesor Moisés Wasserman. Mientras el mundo está buscando nuevos materiales de mayor fortaleza, nanotubos de carbono, Buckminster fullereno, etcétera, 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 pues nosotros nuestra innovación la estamos haciendo en Guadua y en Cabuya. Profesor Wasserman, usted ha hecho parte del International Council for Science, pero también ha hecho parte de distintas organizaciones científicas internacionales, ha tenido una posición importantísima como observador de lo que pasa. Hace poco estuvo en Taiwán visitando varias universidades y conociendo de primera mano algunos de sus proyectos y sus científicos. Quisiera preguntarle, desde su perspectiva, ¿qué es necesario hacer, qué tiene que hacer un país, una comunidad científica para participar en la competencia científica internacional de hoy, en el siglo XXI? Yo creo que en eso debíamos ser bien claros. Los países que tienen preponderancia en la investigación científica del mundo invierten muy fuertemente en eso. Invierten y han invertido muy fuertemente en eso. Nosotros tenemos la extraña idea de que podemos hacer sin plata lo que a los otros les cuesta mucho. Es decir, nosotros somos muy avispados y entonces somos tan avispados que podemos hacer casi que gratis lo que los americanos y los europeos hacen a un costo muy alto. Casi como si fuera un antojo del investigador. Sí, es decir, somos tan supremamente recursivos e inventivos que somos capaces de hacer las cosas que los demás no son capaces de hacer, y eso no es cierto. El talento está distribuido en forma uniforme en la especie humana, y si nosotros somos avispados e inteligentes, los americanos y los europeos no son menos avispados y menos inteligentes. E invierten porque hay que invertir, Entonces, nosotros muchas veces pensamos que podemos llegar a los logros sin la preparación previa. Es decir, planificamos la recolección de naranjas, pero todavía no hemos sembrado los árboles, ¿no? O queremos un iceberg, medimos la punta del iceberg y construimos la punta pensando que con eso tenemos un iceberg, y no sabemos que por debajo de esa punta pues hay una masa enorme. Cuando ponemos esa puntica en el agua, pues desaparece, no se ve. Y eso nos pasa con la ciencia, es decir, el nivel de inversión de ciencia en Colombia es absurdo. La comunidad es una comunidad pequeña, es una comunidad frágil, es una comunidad que en este momento está en procesos de consolidación, pero el proceso de consolidación es de una inmensa fragilidad, y cualquier suspensión de recursos o cualquier disminución de recursos inmediatamente va a ser sentida. Igualmente, si hay ausencia de nuevos recursos, eso también va a tener un impacto muy grande en el futuro. Entonces hay muchas estrategias, pero yo creo que hay que ser claro y tajante. Lo primero es un compromiso muy fuerte del país, un compromiso que se debe ver en inversión y no en discursos. Eso incluye también una confusión que hay, sobre todo en Colombia, entre investigación científica e innovación. Es como si fueran dos cosas aparte, o incluso como si la innovación saliera, como dice usted, de que somos muy avispados y se nos ocurrió frugalmente una idea y ahí tenemos un proceso de innovación. ¿Cuáles son los puntos de relación entre investigación científica e innovación? Sí, yo creo que nosotros tenemos realmente un concepto limitado sobre la innovación, es decir, vemos una pequeña parte de la innovación, es decir, hay alguna innovación que yo llamaría incluso menor,
que es una innovación incremental, nuevamente uso la palabra incremental, y que es mejorar productos que existen. Y hay una innovación radical. La innovación radical se deriva necesariamente de investigación científica de muy alto nivel. Es decir, una innovación radical como los computadores no era posible sin una microelectrónica nueva, una física cuántica avanzada, no era posible, no hubiera sido posible. Por supuesto que ahora es muy fácil mejorar el diseño de las pantallas un poco, pero hasta donde llegamos no hubiera sido posible sin un fundamento muy grande. Y nosotros estamos centrados en esa pequeña innovación incremental y nos olvidamos que esa pequeña innovación incremental es de corto término, y si lo que estamos pensando es en competitividad económica, es también una competitividad económica de corto término. Digamos, es para ponerlo en forma caricaturesca, pero y puede ofender a algunas personas, pero mientras el mundo está buscando nuevos materiales de mayor fortaleza, nanotubos de carbono, Buckminster fullereno, etcétera, 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 pues nosotros nuestra innovación la estamos haciendo en Guadua y en Cabuya. Y por supuesto que puede ser algo muy bonito, puede ser algo novedoso en cierta forma, puede ser original y puede tener algún uso determinado, pero no vamos a volvernos más competitivos con Guadua y Cabuya que con nanotubos de carbono. Se lo planteo incluso de otra manera, es que es un poco curioso que estemos en esta confusión en Colombia cuando vemos que México, por ejemplo, y Brasil, dos países de la región, del área, con condiciones en general bastante similares a las nuestras en muchos aspectos, y que hace 50 años éramos todavía mucho más similares, han logrado tener grandes avances científicos y nosotros seguimos un poco en la marea. Sí, pues, y de pronto hay algún avance y ojalá que los haya mucho, pero realmente es una masa relativamente pequeña la que tenemos, y creo que Brasil es un ejemplo de una inversión permanente durante muchos años. Mire, usted mencionaba Taiwán, y yo podría incluir en un programa parecido a Alemania, que también ha hecho un programa parecido, pero en Taiwán una universidad que es la tercera parte de la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, en tamaño, lleva 10 años recibiendo el equivalente de 200.000 millones de pesos anuales para mejora de su infraestructura y de su capacidad investigativa, y va a seguir recibiéndolo ya asegurado por 5 años más, los 200.000 millones anuales, sin ningún otro requisito a que fortalezca sus capacidades investigativas y mejore su planta profesoral y sus laboratorios. Indudablemente eso tiene que convertirse en una potencia de investigación. Y si contrastamos con los niveles de inversión que nosotros tenemos, con los recursos muy pequeños, muy peleados, el año pasado creo que Colciencias aprobó el 5% de los proyectos que se presentaron, y este año se está hablando de que no va a aprobar más del 2%. Si contrastamos esas realidades, pues indudablemente vemos que nos hace falta una decisión política muy fuerte para ponernos en esa línea de investigación. Usted ha tocado un punto fundamental en el desarrollo científico, que es el papel de las universidades y la formación de grupos de investigación que necesariamente se nutren de nuevos estudiantes enrolados en sistemas de investigación. Pero nuestro sistema de investigación sigue siendo absolutamente lento, absolutamente, digamos, confuso aún, en términos de que nuestro sistema universitario no tiene una clara concepción de su papel con la investigación científica, con la promoción del desarrollo científico. ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto? Sí, yo creo que tenemos poca claridad, o hay poca claridad, infortunadamente, en los gobiernos que hemos tenido con respecto al problema. El problema que usted plantea tiene dos lados. Es cierto que las universidades
han crecido muy poco en investigación, solamente algunas de ellas, algunas universidades emblemáticas del sector público y algunas universidades emblemáticas del sector privado, y en general la universidad se ha mantenido como una universidad de enseñanza más que como una universidad de investigación. Por otro lado, me parece que el sistema de investigación, de ciencia, investigación, tecnología, innovación, etcétera, con todos los nombres que ha tenido durante estos años el sistema colombiano, ha sido también muy pacato en reconocerle a la universidad su potencial y su papel como generador de conocimiento importante en el país. Bueno, vamos a nuestra última sección en el debate a la ciencia. Después de esta breve pausa, continuaremos nuestra conversación con el profesor Moisés Wasserman. Nos estamos contentando con esperanzas de innovación mínima, con esperanzas de pequeñas innovaciones incrementales en procesos ya bien definidos y en productos pues que no se van a modificar mayormente, y no le estamos realmente apuntando a los cambios grandes, y los cambios grandes serán pues los que generen la gran competitividad del futuro. Profesor Wasserman, quiero ponerle un ejemplo. Chile, en la celebración del Bicentenario en el año 2010, gastó más de $5.000 millones formando un grupo importante de doctores, tanto en ciencias básicas como en ciencias aplicadas e incluso en áreas artísticas e innovación. En países como Alemania se gasta mucho dinero, por ejemplo, en hacer proyectos que no van para ninguna parte, solo buscando innovación. En muchas universidades de los Estados Unidos, la innovación juega un papel importante atada a las grandes teorías científicas, a las grandes búsquedas científicas permanentemente. Lo mismo sucede otro tanto en países asiáticos, en Japón, por ejemplo, todo el tema de diseño va atado al tema de desarrollo científico, y lo mismo sucede, por ejemplo, en Italia o en otros países. ¿Por qué en Colombia estamos tan lentos para reaccionar frente a este tipo de cosas? Pues se lo pongo de otra manera incluso, profesor Wasserman. ¿Será que también nuestro sector productivo está desconectado de ese desarrollo de una economía más atada a la ciencia y a la tecnología? Sí, indudablemente nuestro sector productivo es muy conservador y prefiere un margen de rentabilidad que todavía es posible en las circunstancias colombianas, relativamente bajo, pero fácil de incrementar comprando una tecnología que no sea necesariamente frontera, y se contenta mucho, de nuestro sector se contenta con eso. Pero creo que usted señala realmente el punto importante, y es que nos acercamos a un mundo en el cual ya no va a ser posible hacer eso. Si queremos competir, pues tendremos que competir realmente en las mismas condiciones de las empresas de frontera. Me parece que lo que se ha dado en algunos países que han tenido un gran desarrollo tecnológico fuera del científico es que se dan dos condiciones. Una condición es un muy sólido desarrollo científico. Ese sólido desarrollo científico ha sido casi que indudablemente y casi que en todas partes, yo diría en todas partes, financiado y fomentado por el Estado. Es una condición básica, es decir, tener realmente una capacidad inmensa de respuesta, una capacidad inmensa de producción de conocimiento. Y por otro lado, hay que tener lo que hoy llaman un ecosistema de innovación. Es que la innovación no es simplemente una cuestión de una idea local que surge y que pues puede suceder, pero esa es la excepción. Es un sistema completo, es un sistema que tiene normas, que tiene leyes, que tiene mecanismos administrativos, que tiene mecanismos de asociación entre quienes producen y venden y quienes generan ideas y patentan ideas o por lo menos se les ocurre cosas nuevas. Y esas dos cosas son absolutamente necesarias. Un núcleo pensante de altísimo nivel, con capacidad de imaginarse cosas que no existen, y un sistema, un ecosistema de innovación que recibe esas ideas y que las lleva realmente hasta un producto final, hasta un proceso final, hasta
hasta algo que beneficie a la gente. Eso que usted plantea tiene una estrecha relación con lo que han dicho algunos banqueros, de los pocos que lo plantean de esa manera en los últimos 2 o 3 años, y muchos científicos, en el sentido en que en parte de salir de la crisis económica en Europa y en el mundo occidental, tiene que ver con generar nuevas innovaciones científicas, digamos, sustanciales, que sean claras, como por ejemplo crear una especie de era post-silicio, y ese sentido implica una inversión en desarrollo científico fuerte. En el caso nuestro, esto parece que seguimos exportando materias primas y no vamos más allá de las materias primas. Sí, yo creo que ese es un gran problema. Como decía antes, nos estamos contentando con esperanzas de innovación mínima, con esperanzas de pequeñas innovaciones incrementales en procesos ya bien definidos y en productos pues que no se van a modificar mayormente, y no le estamos realmente apuntando a los cambios grandes, y los cambios grandes serán pues los que generen la gran competitividad del futuro. Un ejemplo manido que usted además citaba ahora, manido digo es porque ha sido muy usado, es hace 60 años estábamos en una situación igual o digamos en más ventaja que Corea, y Corea es una gran potencia científica. Sí, así es, y hay ejemplos dramáticos incluso en varios niveles. Yo recuerdo que aquí algún momento, hace como unos 40 años o algo así, se habló de la posibilidad de generar una industria de chips, Intel. Claro. Y se desechó la idea porque dijimos que en ese campo ya estábamos por fuera de la competencia, y la adquirió Costa Rica, y creo que Costa Rica tiene una de las industrias más grandes de producción por lo menos en esta parte del continente. Conoce de primera mano que es Israel. Israel en los últimos años pues ha desarrollado con una inversión inmensa. Ellos invierten más del 5% del PIB, nosotros estamos en 0.16, 5% del PIB en investigación. Ahora, es notable en Israel, y yo creo que vale la pena echarle una mirada a ese ejemplo. Lo que es notable allá es lo que mencionaba yo antes y que llamaba antes el ecosistema de innovación, que es la conjunción de normas, de procesos administrativos, de capitales de inversión de riesgo, de Estado en combinación con empresarios, invirtiendo, y de una muy grande capacidad de riesgo, que es algo que nos falta también a nosotros. Nosotros casi que por ley no podemos arriesgarnos, es un delito arriesgarse en el sector público, y sin el riesgo pues la innovación es imposible. Profesor Wasserman, muchas gracias por estar con nosotros en el debate de la ciencia. Ha sido una charla muy interesante y muy ilustrativa, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.